al 55 81 88 37 57. Y hoy estamos con la licenciada Gabriela Hernández en la sección Defensa Jurídica Laboral, donde abordaremos el tema la revisión de la reforma laboral. Bienvenida, abogada, un gusto tenerla nuevamente. Gracias, Scarlett, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas también por estar atentos aquí en esta sección. Claro, pues bienvenida, abogada. Creo que vamos a darle continuidad porque si recordamos el programa anterior no acabamos y además tuvimos ahí varias preguntas de nuestro público que quedaron pendientes y creo que como precisamente esta reforma laboral ha hecho mucho ruido, creo que es justo que recapitulemos y demos continuidad a lo que estábamos planteando en aquella ocasión. Sí, así es. Sí es importante darle la continuidad porque nos quedamos un poquito menos de la mitad. Claro. Y retomando entonces este tema del asunto laboral, ¿cuáles son las innovaciones que vamos a encontrar? Una de las innovaciones muy importantes y que me quedé con ganas la vez pasada de comentarlo es que va a pasar algo similar a lo que pasa ahora con el procedimiento penal, que cuando el juez ahora laboral se percate que el defensor que está ahora sí que llevando la defensa de la parte actora o de la parte demandada no cuente con el conocimiento específico de la materia, pues bueno, al percatarse y darse cuenta, lo hará notar a la parte que represente ese abogado y además tendrá la facultad de decirle que sustituya al abogado por otro que sí conozca la materia o en su caso el mismo juez determinará que se le preste el servicio de algún procurador de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Eso es importante porque desgraciadamente, pues bueno, en todas las materias nos pasa, ¿no? Que hay gente que sí es abogado, pero a lo mejor no es especialista. Entonces, claro, muchas veces los asuntos se pierden, nos echan a perder por abogados que no tienen la conciencia de que no saben litigar el asunto y pues lo quieren llevar por cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, ahora, si el juez se percata de esa situación, va a decir, a ver, tú no puedes continuar con esta defensa porque puedes repercutir en detrimento de la persona que esté representando. Claro. Y va a ser tanto para patrón como para trabajador. A cualquiera de los dos, el juez podría designarle un representante de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Sabemos, por ejemplo, que como se ha venido desarrollando ahora en los asuntos laborales ante las juntas, sabemos que antes había lo que le llaman popularmente los coyotes, o quizá había muchos pasantes en derecho que precisamente atendían a las audiencias. Entonces ahora se requiere precisamente estar titulado y aparte conocer la materia. Y además conocer la materia, sí. Desde la reforma anterior de 2012 se solicita que sean abogados titulados o pasantes debidamente acreditados con su cédula de pasante para poder acudir y asistir a y desahogar las audiencias. Si no tienen la calidad de abogado o de pasante, pero con su cédula de pasante no pueden de ninguna manera representar. Desgraciadamente en el interior de la República, que es algo que a mí me ha pasado ahí en algunos estados donde a la fecha sí han brindado la posibilidad de que los pasantes sin carta de pasante sigan litigando en las juntas. Digo, cuestión que o es cuestionable, desgraciadamente, pues los presidentes a veces hacen lo que quieren. Ahora con esta nueva reforma se pretende eso, que ya no cualquiera pueda presentarse al tribunal, al juzgado laboral y hacer una mala defensa. Entonces ahora sí se va a tener protegida esa parte. Pero entonces ya no puede, digamos, el apoderado, simplemente siendo apoderado, aunque no sea ni pasante ni abogado titulado, ya no, porque antes lo hacían a través de un apoderado y sabemos que con una carta poder comparecían. Sí, no, sí tiene que ser un abogado titulado, un licenciado en Derecho, y puede asistir el apoderado, pero asistido de un licenciado en Derecho. Perfecto. Que pues bueno, lleve a cabo la audiencia. Entonces, bueno, esa es una de las innovaciones. Otra innovación, pues, es que ahora el juez laboral va a estar presente durante todo el desarrollo de la audiencia, porque antes, pues, lo que hacían los presidentes de junta es estar dentro de su privado ni enterarse de lo que está pasando en las audiencias, y al final tampoco ellos, ni siquiera tampoco ellos hacían la dictaminación del laudo, sino que anteriormente pues había un dictaminador y primero pasaba por las manos del dictaminador, después por los representantes de la junta y por último por el presidente para que ya nada más firmara. Entonces ahora el juez tiene que estar presente durante todo el desarrollo de la audiencia, pues para que esté dando fe de lo que está pasando y esté en pleno conocimiento, porque además, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, se va a tener que dictar la sentencia de manera más pronta. Claro, no, y además, espero que también en cuanto a los tiempos
sean menores, porque cuando nos decían en nuestro asunto laboral que pasó a dictamen, dijimos, no, ya se va a tardar otros meses más sí, ahí, ¿no? Entre 8 meses. 8 meses. Sí, 8 meses incluso, es la mínima. Incluso años, sí, de verdad. sí, o sea, de 8 meses para arriba al infinito, porque sí. sí, era terrible. Sí, porque luego decía el cliente, nos decía, ay, qué bueno que ya pasó a dictamen. ¿Qué quiere decir eso? No, bueno, ya le van a resolver. No, pues entonces, ¿cuánto tiempo? No, pues ya uno nada le decía cuánto tiempo y dice, no, Sí, tanto tiempo. Sí. Pues sí, desafortunadamente. Sí, en efecto. Entonces, bueno, esa es otra de las innovaciones y de las más importantes, lo que platicábamos, que pues bueno, ahora el Tribunal Laboral va a tener una plataforma electrónica a través de la cual se van a realizar las notificaciones. Esto es muy importante porque eso nos va a cortar tiempos y Claro. vamos a dejar de estar en el poder de los actuarios, ¿no? Porque Sí, desgraciadamente sí. será terrible de ir y sacar la cita con el actuario, a ver si lo encontramos, a ver si quiere hacerla o a ver si no vino la contraparte y a lo mejor pues ya pues engrasó mejor la actividad maquinaria, ¿verdad? Ya procesal y no hay más. Exactamente. Entonces ahora esta plataforma electrónica, bueno, a mí me suena fabuloso porque a través de ella se van a hacer las notificaciones. Hay algo que no está así como muy claro porque en unas partes dice la ley, bueno, cuando tú presentes tu demanda, tú me vas a decir en la demanda si quieres que se te realicen las notificaciones a través del buzón especial que va a haber. Pero hay otras partes de la ley donde dice, no, una vez que se admita la demanda se le va a señalar un buzón electrónico para que ahí reciba las notificaciones. Como que esa parte no queda muy clara, pero de que es un hecho que va a haber una plataforma electrónica y se van a hacer las notificaciones vía electrónica, pues va a ser así y eso pues a mí me suena fabuloso, espero que en la práctica lo sea. Claro, yo creo que entonces, pero va a ser la misma mecánica para efecto de que en el momento que se ingresa la demanda tiene que igual existir un domicilio. Sí, exactamente. Cuando se ingresa la demanda, para que igual, no se confunda de que como ya va a haber, entonces ya no señalo domicilio. Sí, no, vamos a tener que igual hacer lo mismo, señalar a los abogados autorizados y además señalar el domicilio para oír recibir notificaciones, porque además también la ley nos dice, habrá cuestiones o notificaciones personalísimas que no podrán hacerse a través de ese buzón electrónico. Okay. Entonces, sí es necesario señalar un domicilio para oír recibir notificaciones. Perfecto. Y pues bueno, respecto de las notificaciones, ¿cómo van a surtir efecto cuando son a través del boletín electrónico? A eso iba. Sí, luego. Entonces, bueno, una vez que llegue, cuando nosotros, la ley, les comento, está así como ambigua de si yo lo autorizo o no autorizo que me den el boletín electrónico, pero bueno, una vez que yo autorizo en mi demanda que sí me hagan las notificaciones a través del boletín electrónico, esas notificaciones van a surtir sus efectos 2 días después de que llegaron al correo electrónico que nosotros señalamos para recibir esas notificaciones. Entonces, 2 días después, o al buzón, más bien, no correo electrónico, perdón, al buzón. Al buzón. La Junta nos va a señalar un buzón electrónico, entonces ahí nos va a llegar la notificación y surtirán efectos 2 días después de su llegada. No van a ser más días. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos porque se nos pueden pasar los términos. Sí. ¿no? Digo, al menos ya no es al día siguiente, ¿no? Ya por 2 días, por si no revisamos el correo electrónico, por si me quedé sin internet, cualquier pretexto, bueno, ya les dan 2 días. Ya dan 2 días, exactamente. Perfecto. Entonces, pues son parte de las innovaciones de nuevas y pues que parecen fabulosas, ojalá que pues ya cuando estén en la práctica lo sean, ¿no? Esperemos. Claro, eso esperamos, ¿no? Que a veces lo que nos presenta en el código pues, suena muy bonito, pero ya en la práctica a veces hay algo que no permite que funcione de la manera en cómo se había planeado. Sí, exactamente. Y bueno, otra parte pues es que, como les comentaba, dejan de existir las juntas de conciliación y arbitraje, van a haber juzgados laborales y los juzgados pues van a estar presididos por un juez laboral y por secretarios instructores y pues el demás personal que tenga que allegarse como mecanógrafas y actuarios, y va a haber actuarios por supuesto, y pues también va a seguir subsistiendo la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero como lo comentábamos ya no va a ser el órgano preponderantemente conciliador, sino simplemente va a estar para poder asistir preponderantemente a los actores que no tengan dinero para contratar a un abogado particular. Bueno, y aquí tenemos entonces que va a haber también inversión en recursos humanos y recursos materiales, que esperemos que en cuanto a los recursos humanos, tengan la capacitación suficiente. Así es. Y en cuanto a los recursos materiales, que pues no vayan a decir no tenemos sistema y por eso no le llegó la notificación electrónica, ¿no? Sí, también, porque híjole, pasa de todo, ¿no? En las cuestiones electrónicas y demás. Pero bueno, esperemos que funcione como debe ser. Abogada Gabriela, ¿qué cambios habrá respecto de las pruebas? ¿Qué pasa ahora? Sí va a haber algunos cambios, por ejemplo en la prueba confesional, ahora esa prueba ya a quien va a absolver
ya no se le va a llamar absolvente. ¿Por qué? Porque ahora va a ser como algo así como extraño, un híbrido, porque pueden seguirse formulando posiciones como ya lo conocíamos anteriormente, de tal forma que a esas preguntas puedan contestarse solo sí o no y puedan hacerse aclaraciones. Pero además de eso, pueden ahora hacerse preguntas abiertas. Anteriormente, bueno, en la ley que estamos actualmente, se contempla algo que se le llama interrogatorio libre. Entonces ahora ya se hizo como una fusión, porque por ejemplo ahora existe la confesional y el interrogatorio libre, pero también por criterio en muchísimas juntas, por ejemplo aquí en la local de la Ciudad de México, casi en ninguna de las juntas admiten el interrogatorio libre porque están casados con la prueba confesional, con las reglas como era anteriormente. En el Estado de México, sí en algunas juntas, por ejemplo en la de Cuautitlán, en la de Catepec, siempre, indudablemente e invariablemente admiten el interrogatorio libre adicional. Entonces, en esos interrogatorios libres, pues es donde sí le torcemos la mano a los patrones, y en donde finalmente, pues sí podemos acreditar nuestras acciones, porque en la confesional es muy fácil presentarse y dar la instrucción al cliente. Tú vas a decir a todo que no, ¿no? Entonces, aunque el cliente no entienda ni lo que se le está preguntando, pero a todo contesta que no, y pues eso ya le favoreció. Pero en un interrogatorio libre no es tan fácil, porque ya le van a hacer una pregunta abierta. Entonces, ya tiene que ir más preparado todavía el cliente. Así es. Entonces, ahora ya va a ser una fusión de lo que es el interrogatorio libre con la confesional, porque ahora en la misma confesional ya vamos a poder hacer esas preguntas también de manera abierta, e incluso el juez también puede hacer las preguntas que él estime pertinentes. Entonces esa parte, pues la verdad es que está muy bien. Por eso es que ahora ya no se le va a llamar solo absolvente, porque absolvente antes era solo el que contestaba las posiciones. Como ahora ya va a haber preguntas abiertas, ahora se le va a llamar declarante. Y otra cuestión también, por ejemplo, para los ahora declarantes que se encuentran a lo mejor fuera del territorio donde está la Junta de Conciliación, lo que vamos a hacer es, bueno, el juez de aquí, por ejemplo, en este caso Ciudad de México, va a realizar un exhorto vía electrónica, como lo comentábamos anteriormente. Ya no va a ser el documentito que se va y se tarda 1 año o 2 años en llegar y luego nunca se diligencia, ¿no? Entonces los exhortos se van a hacer vía electrónica. Y al juez exhortado se le va a dar la aptitud de poder desahogar la confesional en ese juzgado. Ya no tendrá que trasladarse el confesante a donde se le está requiriendo, por ejemplo en este caso Ciudad de México, sino podrá desahogarse la confesional ante el juez exhortado, pero eso sí, a través de medios electrónicos, donde el juez de aquí puede estar evidenciando en vivo y directamente el desahogo de esa confesional. Entonces, la verdad es que está excelente. Y junto con el exhorto se enviarían, por supuesto, las preguntas que se le van a hacer a ese confesante, para que no haya problemática de que cómo se le va a hacer la pregunta, ¿no? Se envía el cuestionario por escrito y de manera electrónica y en vivo se le va a realizar la confesión. Entonces, pues bueno, eso también parece... es muy práctico, ¿no? Parece práctico, ¿no? Claro. Y pues ahí les comento de nuevo, pues el juez podrá realizar absolutamente todas las preguntas. También igual, por ejemplo, si no está notificado un confesante y el juez dice, bueno, pues es que esta confesional, determina el juez que esa confesional en realidad no tiene ningún sentido de ser, porque a veces pasa eso, actualmente en los juicios actuales, le mandan llamar como 10 o 20 confesantes y que ni siquiera ayudaría nada en el procedimiento. Ninguno aporta. Y no van a aportar ningún elemento que de verdad sea trascendente para el caso, para el beneficio. Entonces, ahí el juez iba a determinar, a ver, bueno, tú me señalaste 5 confesantes, pero de esos me parece que que falta por notificar, pues en realidad no nos va a aportar nada. Entonces, en ese momento el juez, una vez que vea que ha sido imposible notificar a ese confesante, puede determinar desechar la prueba, porque no va a aportar ningún elemento que sea suficiente pues para llegar a la verdad. Claro. Entonces va a tener esa facultad, lo que ahora pues no se hace, sino ahora lo que hacemos es pues hasta que se notifique, ¿no? Entonces, y si pasan 10 años y no lo notificas, pues bueno, no es mi problema, porque fulano, el actor o el demandado lo señalaron, ¿no? Claro. Y como no tengo la facultad de desecharlo, pues hasta que lo notifiquen. Entonces ahora sí hay esa facultad, y se supone que pues es con aras de poder agilizar los procedimientos. Claro, y creo que, perdón, antes de que se me olvide, retomando lo que comentabas de la confesional, creo que eso da ya una apertura mayor a los abogados postulantes
porque en verdad era muy difícil en una confesional obtener información de nuestra contraparte, en verdad por el tipo de preguntas, cómo se podían formular, ¿sí? Y aparte, obviamente, lo que tenía que contestar nuestra contraparte, como bien lo acabas de comentar, nos decía todo, no, entonces ya no nos daban, en este caso, como abogados del trabajador, elementos para de alguna forma acreditar lo que nosotros pretendíamos. Era muy complicado ese tipo de confesionales. Y creo que con esta modalidad va a beneficiar en mucho. Y otra también de las bondades es esto de las notificaciones electrónicas para efecto de que, bueno, se vaya a absolver las posiciones o vaya, en este caso ahora, el declarante a dar toda la información en un lugar distinto y a través de los medios electrónicos el juez de aquí puede obtener la información. En verdad, creo que en otras materias, por ejemplo, en materia penal ya se hacen las audiencias a través de video. Pues creo que en materia laboral también, que bueno que se retoma esta parte de hacerlo así. ¿Para qué? Para que tengamos un procedimiento en verdad que se vaya cortando y no nos aventemos juicios, sí, en verdad. Efectivamente, que nos aventemos juicios eternos. Y además algo importante que dijiste y que hay que hacer énfasis en eso, que sí, las audiencias ahora sí, porque supuestamente se dice es que el litigio laboral, el procedimiento laboral es preponderantemente oral, pero en realidad los que conocemos sabemos que no es tan preponderantemente laboral. Exacto. Ahora se supone y se tiene la idea de que sí va a ser así como los juicios penales, por ejemplo, o los juicios orales civiles que actualmente tenemos, que va a ser preponderantemente el laboral. Solo va a haber unas partes escritas que pues lo es la presentación de la demanda, la contestación de la misma, ¿no? Lo básico, y en las audiencias ya no se va a estar transcribiendo todo lo que se dice en la audiencia, se va a estar grabando a través de medios electrónicos y se va a hacer una acta mínima para constar que efectivamente se llevó a cabo, ¿no? Bien. Pero es importante. Muy bien, abogada. ¿Y qué nos puede decir respecto a los laudos? ¿Cómo va a ser ahora ese proceso de resolución mediante el Tribunal Federal o los locales en materia laboral? Bueno, me regreso un poquito para terminar las pruebas. Rápidamente, sí. Faltan unos detallitos. En cuanto a lo que hace a la prueba pericial, me gustaría comentarlo porque es muy importante. Anteriormente, las pruebas periciales, cada parte podía ofrecer su perito. Por ejemplo, las que siempre, ¿no? Las pruebas que siempre se dan en laboral, que si se presenta una carta de renuncia y la prueba en grafoscopía para ver si, y la de dactiloscopía para ver si efectivamente es la firma o también es la huella. Entonces, cada parte anteriormente señalaba su propio perito. Generalmente el patrón siempre indudablemente tiene que pagar un perito, a él no se le dan peritos por parte de la Junta y el trabajador sí. El trabajador puede optar por solicitar un perito por parte de la Junta que no tenga costo. Ahora ya no va a ser así, va a haber un perito único que va a estar en unas listas del tribunal y el tribunal es el que va a asignar ese perito, un solo perito para las dos partes. Entonces la ley dice, bueno, te doy oportunidad a ti parte actora y a ti parte demandada para que se asesoren de un perito fuera del que yo te estoy señalando, pero solo eso, o sea, te va a asesorar para que en el momento que se rinda el dictamen, en ese momento se pueda objetar y se puedan hacer manifestaciones respecto del peritaje que está ofreciendo ese perito. Sí. Entonces, eso también está muy bien porque se van a cortar de nuevo los tiempos, porque anteriormente cada parte ofrecía su perito, ¿no? Entonces, en eso también nos llevábamos infinidad de audiencias. En lo que rendían su peritaje, cada uno. Y después, como seguramente, y era siempre, había exactamente, resultados contradictorios, la Junta decía, bueno, pues hay que señalar un perito tercero en discordia de las listas de peritos de la Junta. Entonces, ahora, para ahorrarnos todo eso, desde el principio es yo te voy a asignar tu perito y tú si quieres puedes contratar a los tuyos que solamente van a auxiliarte. Y en el momento que se rinde el dictamen, con el auxilio de esos peritos, pues puedes tú hacer las objeciones y las manifestaciones que creas prudentes y preguntas respecto del peritaje que está ofreciendo el perito de la Junta. Entonces, pues realmente también igual eso me parece muy bien, nos vamos a cortar un poquito de tiempo. Y la verdad es que pues también de una u otra forma pues ya no va a ser tanto gasto porque antes había que gastar en pero pues debe ir muy bien a ese único perito, ¿no? La verdad, digo, no es que sea mal pensado, no hay que ser mal pensado, abogado, pero bueno, yo he sabido, me han comentado, que a veces dice, bueno, como es un perito único, pues no falta quien se le acerque primero. Claro, bueno, eso va a ser lo malo, ¿no? Que siempre va a existir esa posibilidad. Lo malo para nosotros, pero lo bueno para ellos, ¿no? Sí, como exactamente, o lo malo dependiendo de qué perspectiva lo veamos, pero para ellos pues siempre va a ser bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunada, pero va a ser esta es otra innovación. Y por lo que hace a la prueba testimonial también rápidamente, anteriormente la ley nos decía pues ofrecer
5 testigos por cada hecho controvertido o cada hecho que tú manifiestes, y ahora la ley dice no, solamente van a ser 3 peritos por cada hecho y además... testigos, sí. Van a ser 3 testigos por cada hecho y además en la audiencia del desahogo de la testimonial ya no va a haber esa opción de que antes, por ejemplo, nosotros dictábamos las preguntas y se dictaban las respuestas, entonces ahora la ley dice nada de dictar preguntas y respuestas, en el momento se hacen las preguntas, las califica el juez y en ese momento o se objetan, ¿no? O sea, yo hago mi pregunta, mi contraparte puede objetarle, el juez califica y se pasa la pregunta, no pasa, respóndela, ya no va a haber mecanógrafas que estén ahí escribiendo todo lo que se dice, porque además a veces, de verdad, también hasta las mecanógrafas les echan la mano a sus amigos, ¿no? A sus cuates, porque no falta, y uno a veces está uno ahí en el calor del asunto, de estar a lo mejor peleando por acá, no sé, no te das cuenta de lo que están poniendo y ni te diste cuenta que te pusieron. Entonces ahora, fuera de eso, todo va a ser preponderantemente oral, todo va a quedar grabado, ¿no? Muy bien, sí, retomando esta parte precisamente, sucedía que a veces le decías, oye, Lupita, te encargo mi audiencia, ahorita vengo, voy a la otra. Y Lupita aquí llevando la audiencia y dice, oye, ¿dónde está mi contraparte? No, es que está en otra audiencia, pero aquí yo la estoy llevando, ¿no? Sí, no pasa, exactamente, así pasa, exacto, de que, ahorita vengo, voy a otra audiencia. Y sí, de verdad, y la amiga, y Lupita, y todas, no, sí, bueno, no se preocupe. Y es cierto, o sea, ya la otra poniendo lo que el otro abogado, según iba a decir en el uso de la voz, ¿no? Entonces ya llega el otro y así de, oye, está bien lo que te puse, sí, perfecto, ¿no? A lo mejor hasta el otro ni sabía, pero ella ya le puso. Aquí está su café y su pan, Lupita, muy bien. Sí, entonces, bueno, se supone que se va a quitar todo ese tipo de cuestiones. Y en la inspección también va a haber una innovación. Anteriormente para la inspección decía la ley, bueno, el que ofrece la inspección tiene que señalar en qué domicilio se va a desahogar esa inspección y el periodo, ¿no? Y qué documentos se van a requerir. Entonces ahora la diferencia es que ya no vamos a ir ya no se va a tener que señalar el domicilio de la empresa donde ha de desahogarse la inspección, sino que se va a desahogar forzosamente en el juzgado. Y quien va a llevar a cabo el desahogo de la inspección es el juez. El juez es el que va a requerir la exhibición de los documentos y anteriormente, pues bueno, esta inspección estaba a cargo del actuario. Ya me casé con los peritos, con la idea de peritos. Ahí tiene un asunto atorado, yo creo, abogada, con un perito. Entonces, bueno, se va a llevar a cabo a través del juez, ya el actuario no va a tener injerencia, que eso también es bueno, porque también igual luego iban unos y le decían, oye, fíjate que se me juntan las audiencias, por favor, haz como que perdiste el expediente, como que no te lo pasaron para que no se lleve a cabo la diligencia, ¿no? Entonces, o a lo mejor decía él, no, pues es que como nadie vino a engrasar nada, pues yo ya me voy y ahí se quedan con su audiencia, con su diligencia y a ver quién la hace. Entonces, no, ahora el que va a desahogarla pues va a ser el juez, ¿no? Y en el domicilio del juzgado, salvo en cuestiones específicas, que no sé, por ejemplo, que haya que hacerse una inspección de algún documento que de verdad por cualquier cuestión no pueda salir de las instalaciones de la empresa, o que tenga que hacerse en una base de datos que es imposible trasladarla al juzgado, entonces ahí sí el juez determinará que la inspección deberá hacerse en el domicilio donde se encuentre ese documento, ya sea electrónico o en papel, y no en el juzgado, ¿no? Pero preponderantemente en el juzgado. Perfecto. Bien, vamos a atender unos comentarios que tenemos aquí en nuestro chat en vivo. Nos dice Edgar Martínez Cruz, saludos para todos los miembros del programa. Muchos saludos, maestro. Abogado. Edgar. Azalia Salazar, saludos, licenciado Abraham y Arturo Uriostegui, mucho éxito, gracias. Saludos, gracias. Saludos. También Roberto Soriano dice, hola, buenas tardes, saludos desde California. Saludos Un a abrazo California. hasta allá. Saludos a California también. Roberto Soriano, dentro de 8 días vamos a tener una mesa de análisis el próximo 30 de julio, seguramente te va a gustar, se llama Amenaza Latente, es una mesa de análisis muy, muy importante, vamos a hablar sobre esta relación México-Estados Unidos, así que te invito para que la veas. Nos dice Reimer Alemán, saludos. Mónica Medina, saludos. Mónica. Saludos a Mónica. Saludos a Moni. Fernanda Medina también. A la familia Medina también, a todos. Edgar Martínez Cruz, considero que hacen una mala denominación de la confesional. El legislador confunde el nombre porque ahora, ¿cómo va a ser con pregunta abierta? La denominación correcta es Declaración de parte. Declaración de parte. Ok, sí, declaración de parte. Esta equivocación existe en los juicios
civiles y mercantiles, dice el licenciado Edgar Martínez. Así es. Y sí, así es. Sí la siguen llamando confesional, pero en efecto, pues sí tendría que ser una declaración de parte, porque es lo que decíamos, como algo híbrido, ¿no? Porque puedes seguir haciendo las preguntas a manera de posiciones, pero también las preguntas abiertas. Entonces tendría que ser así, pero los legisladores no lo consideraron de esa manera. Sí, así es. Ahora sí, ya retomamos la pregunta de Scarlett. Retomando la pregunta de Scarlett, pues ya ahora en la ley actual todavía, la forma de la resolución que daba fin al procedimiento pues eran los laudos, y lo que yo comentaba, él terminaba el juicio laboral, entonces lo que hacía el auxiliar de junta, cuando ya se desahogaban todas las pruebas, es dar fe y certificaba que todas las pruebas se habían desahogado, y entonces nos daban un término de 2 días para poder exhibir los alegatos y 3 días para poder hacer alguna manifestación respecto de alguna prueba que, por ejemplo, se hubiera quedado sin desahogar, porque a veces pues tienen tanto trabajo en el momento de la audiencia que revisan rápidamente y dicen, no, pues yo veo que no hay nada, entonces yo cierro instrucción, pero de todas formas te doy a ti 3 días como a las partes para que revisen, y si hay alguna prueba pendiente, en esos 3 días me lo manifiesten, y dejamos sin efecto el cierre de instrucción. Entonces ya cuando se agotan esos 3 días, los 2 días de los alegatos, el expediente pasa al dictamen con un dictaminador que se supone que no conocemos, digo se supone porque pues, ya hay gente de tantos años en la Junta, despachos tan importantes que pues obviamente sí se conocen quiénes son los dictaminadores, ¿no? Entonces los dictaminadores no están propiamente en la Junta, se supone que para eso, para que no los conozcamos y no podamos ir a realizar un litigio de oídas. Entonces el dictaminador se lleva ese expediente, pero pues se lo puede llevar meses o años. ¿Quién sabe a dónde se lo lleva y dónde lo guarda? Porque queda en el baúl de los recuerdos. Exactamente. Entonces, y una vez que concluye su dictamen en el tiempo que sea, lo regresa a la Junta y tiene que pasarlo a votación con los representantes que son de gobierno, de trabajador y de patrones. Entonces esos representantes revisan, se hace una votación de si y se considera si el laudo es correcto, hacen una votación, si la votación es unánime, entonces ese laudo, ese dictamen se aprueba y se eleva la categoría del laudo y se pasa con el presidente de la Junta para que él dé el voto final, digamos, y el visto bueno, lo firme y ya lo pasa al actuario para que lo notifique. Ahora, pues, lo que va a pasar es que la resolución que va a poner fin al procedimiento va a ser la sentencia y ya no va a tener que pasar por todas esas personas y por todo ese tiempo. Se supone, dice la ley, bueno, pues cuando se agote la audiencia de juicio, en ese momento, en el desahogo de la última audiencia, el juez tendrá la obligación de dictar la sentencia. Ya no tendrás que esperar todo ese tiempo para el dictado de la sentencia. Sin embargo, si son a lo mejor asuntos de problemáticas que sí haya que estudiarse un poco más, entonces se le van a dar 5 días para que pueda emitir la sentencia dentro de ese término, pero la obligación es dictarlo en el mismo momento. Entonces, ahora los laudos pues desaparecen junto con toda su problemática y en su lugar se quedan las sentencias de los juicios laborales. Bien. Claro. Entonces, para que quede claro, dejan de ser laudos y ya le vamos a llamar ahora sentencias. Sentencias, exactamente. Bueno, ya tenemos la sentencia, ya muy contentos todos, pero a veces, por ejemplo, no todos quedan satisfechos con esa resolución. Y por lo regular, más cuando se trata, por ejemplo, de un trabajador, vamos al ejemplo del trabajador, no le pareció cómo se resolvió ese asunto, la sentencia no le favoreció. ¿Qué recursos puede encontrar en la Ley Federal del Trabajo, en la que está antes de la reforma, y con la reforma? ¿Qué puede hacer entonces ahora ese trabajador? ¿Qué recursos tiene a su alcance atendiendo esta ley para poder inconformarse, para poder impugnar ese ahora sentencia? Sí, respecto tanto del laudo como de la sentencia, no hay recurso ordinario que pueda ejercerse. La forma de poder hacer valer esa inconformidad es y va a seguir siendo el juicio de amparo directo.
Okay. Sí, no hay recursos ordinarios que la ley de amparo, que la Ley Federal del Trabajo actualmente nos otorgue, y también la nueva ley en la reforma tampoco nos otorga recursos ordinarios. Nos tenemos que ir al amparo directo, ahora Okay. sí que de manera directa. Lo que sí hay, la ley anterior decía, y textualmente lo decía, la Ley Federal del Trabajo no determina ningún recurso posible que pueda hacerse valer. Sí. Sin embargo, lo que sí podíamos hacer valer, pues había un recurso de revisión. Esos no son para los laudos ni para las sentencias, son para otro tipo de actos durante el procedimiento. Entonces, anteriormente había lo que se llamaba un recurso de revisión en contra del presidente de la Junta, Sí. por lo que hace a los actos de ejecución. Por ejemplo, como para qué tipo de actos podíamos hacer valer esos recursos de revisión. Bueno, pues por ejemplo, cuando una persona ya ganó un juicio y ejecuta ese juicio, entonces se tiene que dictar algo que es el auto de ejecución. Se ejecuta ese laudo, y respecto de esa ejecución existía la posibilidad de realizar un recurso de revisión en contra de los actos de ejecución. Entonces, ese recurso de revisión se hacía para ver si esa ejecución se había hecho conforme las normas que establecía la Ley Federal del Trabajo, porque sí, o sea, además, a veces, pues siempre, ¿no? De una o de otra parte siempre hay violaciones procesales. Entonces, se hacía valer ese recurso. Actualmente, pues ya no tenemos ese recurso, ha desaparecido de la Ley Federal del Trabajo, y ahora existe un recurso que se le llama de reconsideración. Okay. Ese recurso de reconsideración podemos hacerlo valer en dos cuestiones, ¿no? Una, la Ley Federal del Trabajo sí establece medidas cautelares o medidas precautorias, pero generalmente no las hacemos valer. Entonces, pero ahora como que le están dando mucho énfasis en esta nueva ley a las medidas cautelares que ya existían, que era el embargo precautorio. Ahora la nueva innovación es también el arraigo de la persona, y otra innovación es que, bueno, mientras un trabajador esté despedido, pero ese trabajador haya sido discriminado o es una trabajadora que se encuentra embarazada, la ley como medida precautoria es: no puedes dar de baja a ese trabajador hasta en tanto podamos continuar hasta en tanto se resuelve el procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora ese recurso de reconsideración se puede hacer valer en contra de una medida cautelar. Si nos afecta como trabajadores o si nos afecta como patrones, puede hacerse valer ese recurso de reconsideración. Las medidas cautelares se hacen valer en la demanda, y una vez que sea admitida esa medida cautelar, podemos hacer valer ese recurso de reconsideración, y se le va a dar un término a la parte contraria de 3 días para que conteste el recurso, y una vez que lo conteste, entonces el juez tiene obligación de señalar una audiencia donde se va a desahogar el recurso y se va a resolver el mismo. La otra parte donde podemos hacer valer ese recurso de reconsideración es con la admisión de la demanda. Que el secretario instructor que admite la demanda, no sé, a lo mejor no se haya dado cuenta que había una omisión en la demanda y no lo hizo valer, no dijo: oye, te prevengo o te subsano. Entonces se admitió esa demanda con esa omisión. Podemos hacer valer el recurso de reconsideración en la audiencia preliminar. Entonces es ahí donde vamos a hacer valer esos recursos, y ese recurso, cuando se hace valer ahí, se va a desahogar y a resolver en la siguiente audiencia, que es la audiencia de juicio. Excelente, bueno, pues ya tienen toda la información, la verdad, con esta nueva reforma, pues es muy importante que estén actualizados todos los abogados, ¿no? Con esta nueva reforma, definitivamente, abogada. Sí, exactamente. Entonces, para que todos sepan ya esos trucos, esos secretos. Sí, exactamente. ¿Tenemos tiempo? Ya estamos. Un minutito. Sí, bueno. Un minuto. Bueno, rápidamente, nada más para comentar lo de las audiencias. Ahora sí el desahogo pues va a ser completamente diferente. Ya solamente van a haber 2 audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, pues bueno, es como muy similar a las audiencias civiles, en donde se va a hacer la depuración del procedimiento, se va a ver cuáles son los hechos no controvertidos, se va a hacer la admisión o desechamiento de las pruebas,
se va a ofrecer el recurso de reconsideración y pues en la siguiente audiencia, que es la audiencia ya de juicio, pues ahí se van a desahogar todas las pruebas y se pretende que en esa audiencia pues se resuelva de manera definitiva, en la audiencia de juicio se resuelva de manera definitiva el juicio y se emita la sentencia correspondiente. Perfecto, vamos, mis parabienes para esta reforma laboral, esperemos que así como está funcione. Así es. Y pues, siempre deseamos lo mejor en esta materia, ¿para qué? Para que obviamente todos los que están involucrados en este tipo de asuntos, sí, pues obviamente salgan beneficiados. Sí, y además pues igual que nos preparemos todos los que somos abogados, por supuesto, y que pues sí sepamos, ¿no? Cómo poder ayudar a nuestros clientes, sea patrón, sea trabajador, porque eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros como abogados tengamos esa responsabilidad de prepararnos y pues dar el mejor servicio posible. Licenciada Gabriela, le invito para que nos dé sus números de contacto y redes sociales. ¿Dónde la pueden seguir? Sí, en Facebook me encuentran como Gabriela Hernández García y mi número es 5512-936675, el personal, y el de la oficina 5521-9022. Con mucho gusto recibimos sus llamadas y atendemos también sus solicitudes de asesoría. Bien, ella es la licenciada Gabriela Hernández y su sección Defensa Jurídica Laboral. Vamos a hacer un corte, ya está con nosotros aquí el licenciado Raúl Varela Curiel, así que quédense con nosotros en Impulsando el Derecho a través de Proyectate Radio.